Para la lección 229, texto de un curso de milagros. Los dos mundos. Se te ha dicho que lleves la oscuridad a la luz y la culpabilidad a la santidad. Se te ha dicho también que el error tiene que ser corregido allí donde se originó. Lo que el Espíritu Santo necesita, por lo tanto, es esa diminuta parte de ti, el insignificante pensamiento que parece estar separado y desconectado. El resto está completamente al cuidado de Dios y no necesita guía. Pero ese pensamiento descabellado e ilusorio necesita ayuda, porque en su demencia cree que Él es el Hijo de Dios, completo en sí mismo y omnipotente, único gobernante del reino que estableció aparte para fortalecerlo, para forzarlo, mediante la locura, a la obediencia y a la esclavitud. Esa es la pequeña parte que crees haberte robado al cielo. Devuélvelsela. El cielo no la ha perdido, pero tú has perdido de vista al cielo. Deja que el Espíritu Santo la saque del desolado reino donde tú la confinaste, rodeada de tinieblas, protegida por el ataque y reforzada por el odio. Dentro de sus barricadas todavía se encuentra un diminuto segmento del Hijo de Dios, completo y santo, sereno y ajeno a lo que tú crees que le rodea. No te mantengas separado, pues aquel que sí lo rodea te ha brindado la unión y ha llevado tu minúscula ofrenda de oscuridad a la luz eterna. ¿Cómo se logra eso? Muy fácilmente, pues está basado en lo que ese mísero reino realmente es. El árido desierto, las tinieblas y la falta de vida solo se ven a través de los ojos del cuerpo. La desolada visión que estos te ofrecen está distorsionada, y los mensajes que te transmiten a ti que la inventaste para poner límites a tu conciencia, son insignificantes e ilimitados, y están tan fragmentados que no tienen sentido. Parece como si desde el mundo de los cuerpos, al que la demencia dio lugar, se le devolviera a la mente lo que concibió, mensajes descabellados. Y esos mensajes dan testimonio de dicho mundo, y lo proclaman real. Pues tú evitaste y tú enviaste a esos mensajeros para que te trajesen esos mensajes. De lo único que dichos mensajes te hablan es de cosas externas. No hay mensaje que hable de lo que está subyacente, pues el cuerpo no podría hablar de ello. Sus ojos no lo pueden percibir, sus sentidos siguen siendo completamente inconscientes de ello, y su lengua no puede transmitir sus mensajes. Pero Dios puede llevarte hasta allí, si estás dispuesto a seguir al Espíritu Santo a través del aparente terror, confiando en que Él no te abandonará ni te dejará allí. Pues su propósito, el del Espíritu Santo, no es atemorizarte, aunque el tuyo lo sea. Te sientes seriamente tentado a abandonar al Espíritu Santo al primer roce con el anillo de temor, pero Él te conducirá sano y salvo a través del temor y más allá de él. El círculo de temor yace justo debajo del nivel que los ojos del cuerpo perciben, y aparenta ser la base sobre la que el mundo descansa. Allí se encuentran todas las ilusiones, todos los pensamientos distorsionados, todos los ataques de mentes, toda la furia, toda la venganza y toda la traición, que se concibieron con el propósito de conservar la culpabilidad, de modo que el mundo pudiese alzarse desde ella y mantenerla oculta. Su sombra se eleva hasta la superficie lo suficiente como para conservar sus manifestaciones más externas en la oscuridad y para causarles desesperación y mantenerlas en la soledad y en la más profunda tristeza. Su intensidad, no obstante, está velada tras pesados cortinajes y se mantiene aparte de lo que se concibió para ocultarla. El cuerpo es incapaz de ver esto, pues surgió de ello para ofrecerle protección, la cual depende de que eso no se vea.
Los ojos del cuerpo nunca lo verán, pero verán lo que dicta. El cuerpo seguirá siendo el mensajero de la culpabilidad y actuará tal como ella le dicte mientras tú sigas creyendo que la culpabilidad es real, pues la supuesta realidad de la culpabilidad es la ilusión que hace que ésta parezca ser algo denso, opaco e impenetrable, y la verdadera base del sistema de pensamiento del ego. Su delgadez y transparencia no se vuelven evidentes hasta que ves la luz que yace tras ella, y allí ante la luz la ves como el frágil velo que es. Esta barrera tan aparentemente sólida y en falso, y ese falso suelo que parece una roca, es como un banco de nubes negras que flotan muy cerca de la superficie, dando la impresión de ser una sólida muralla ante el sol. Su apariencia impenetrable no es más que una ilusión. Cede mansamente hasta ante las cumbres que se elevan por encima de ella, y no tiene ningún poder para detener a nadie que quiera ascender por encima de ella y ver el sol. Esta aparente muralla no es lo suficientemente fuerte como para detener la caída de un botón o para sostener una pluma. Nada puede descansar sobre ella, pues no es sino una base ilusoria. Trata de tocarla y desaparece. Intenta asirla y tus manos no agarrarán nada. Pero en ese banco de nubes es fácil ver todo un mundo. Las cordilleras, los lagos y las ciudades que ves son todo productos de tu imaginación. Y desde las nubes, los mensajeros de tu percepción regresan a ti, asegurándote de que todo eso se encuentra allí. Se destacan figuras que se mueven de un lado a otro, las acciones parecen reales y aparecen formas que pasan de lo bello a lo grotesco. Y esto se repite una y otra vez, mientras quieras seguir jugando el juego infantil de pretender ser otra cosa. Sin embargo, por mucho que quieras jugar ese juego, es independientemente de cuánta imaginación emplees, no lo confundes con el mundo que le subyace e intentas hacer que sea real. Asimismo debería ser con las tenebrosas nubes de la culpabilidad, las cuales son igualmente vaporosas e insustanciales. No te pueden magullar al atravesarlas. Deja que tu guía te muestre su naturaleza insustancial a medida que te conduce más allá de ellas, pues debajo de ellas hay un mundo de luz sobre el que esas nubes no arrojan sombras. Sus sombras solo nublan el mundo que se encuentra más allá de ellas, el cual está aún más alejado de la luz. Sin embargo, no pueden arrojar sombras sobre la luz. Este mundo de luz, este círculo de luminosidad, es el mundo real, donde la culpabilidad se topa con el perdón. Allí el mundo exterior se ve con ojos nuevos, libre de toda sombra de culpabilidad. Aquí te encuentras perdonado, pues aquí has perdonado a todo el mundo. He aquí la nueva percepción, donde todo es luminoso y brilla con inocencia, donde todo ha sido purificado en las aguas del perdón y se encuentra libre de cualquier pensamiento maligno que jamás hayas proyectado sobre él. Aquí no se ataca al Hijo de Dios y a ti se te da la bienvenida. Aquí se encuentra tu inocencia esperando para envolverte, protegerte y prepararte para el paso final de tu viaje interno. Aquí se dejan de lado los sombríos y pesados cortinajes de la culpabilidad, los cuales quedan dulcemente reemplazados por la naturaleza del amor. Pero ni siquiera el perdón es el final. El perdón hace que todo sea bello, pero no puede crear. El perdón es la fuente de la curación. El perdón es el emisario del amor, pero no su fuente. Se te conduce allí para que Dios mismo pueda dar el paso final sin impedimentos, pues allí nada se opone al amor, sino que le permite ser lo que es. Un paso más allá de este santo lugar de perdón, paso este que te lleva aún más adentro por uno que tú no puedes dar, te transporta a algo completamente diferente. Allí reside la fuente de la luz. Allí nada se percibe, se perdona o se transforma, sino que simplemente se conoce. Este curso te conducirá al conocimiento, pero el conocimiento en sí está más allá del alcance de nuestro programa de estudios. Y no es necesario que tratemos de hablar de lo que por siempre ha de estar más allá de las palabras. Lo único que tenemos que recordar es que todo aquel que alcance el mundo real
más allá del cual el aprendizaje no puede ir, irá más allá de él, pero de una manera diferente. Allí donde acaba el aprendizaje, allí comienza Dios, pues el aprendizaje termina ante aquel que es completo, donde Él mismo comienza y donde no hay final. No debemos ocuparnos de lo que es inalcanzable. Aún es mucho lo que nos queda por aprender, pues todavía tenemos que alcanzar la condición de estar listos para el conocimiento. El amor no es algo que se pueda aprender, su significado reside en sí mismo. Y el aprendizaje finaliza una vez que has reconocido todo lo que no es amor. Esa es la interferencia. Eso es lo que hay que eliminar, todo lo que no es amor. El amor no es algo que se pueda aprender porque jamás ha habido un solo instante en que no lo conocieses. El aprendizaje no tiene objeto ante la presencia de tu Creador, cuyo conocimiento de ti y el tuyo de Él trasciende el aprendizaje en tal medida que todo lo que has aprendido no significa nada en comparación, y queda reemplazado para siempre por el conocimiento del amor y su único significado. Tu relación con tu hermano ha sido extraída del mundo de las sombras y su impío propósito conducido sano y salvo a través de las barreras de la culpabilidad, lavado en las aguas del perdón y depositado radiante en el mundo de la luz, donde ha quedado firmemente enraizado. Desde allí te exhorta a que sigas el mismo camino que tu relación tomó, al haber sido levantada por muy por encima de las tinieblas y depositada tiernamente ante las puertas del cielo. El instante santo en el que tú y tu hermano se unieron no es más que el mensajero del amor, el cual se envió desde más allá del perdón para recordarte lo que se encuentra allende el perdón. Sin embargo, es a través del perdón como todo ello se recordará. Y cuando el recuerdo de Dios te haya llegado en el santo lugar del perdón, no recordarás nada más y la memoria será tan inútil como el aprendizaje, pues tu único propósito será crear. Mas no podrás saber esto hasta que toda percepción haya sido limpiada y purificada y finalmente eliminada para siempre. El perdón deshace únicamente lo que no es verdad, despejando las sombras del mundo y conduciéndolo, sano y salvo, dentro de su dulzura, al mundo luminoso de la nueva y diáfana percepción. Allí se encuentra tu propósito ahora, y es ahí donde te aguarda la paz. Manual para el maestro de un curso de milagros. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Si el maestro de Dios no aprende a manejar los pensamientos mágicos, se hace daño a sí mismo y le hace daño a su alumno. Si el maestro de Dios no aprende a manejar los pensamientos mágicos, refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real. La manera de lidiar con la magia es una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender claramente. El maestro de Dios tiene que aprender a no atacar la magia. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad en el maestro de Dios, el maestro está reforzando su propia creencia en el pecado y se está condenando a sí mismo. Al mismo tiempo, está abriendo las puertas a la depresión, al miedo y al desastre. Y no es esto lo que el maestro de Dios quiere enseñar, porque no es esto lo que quiere aprender. Si el maestro de Dios cae en la tentación de responder a la magia, inmediatamente la refuerza. Y esto no es siempre obvio. Normalmente está oculto bajo un aparente deseo de ayudar. El deseo de responder a la magia y el deseo de ayudar hace que la ayuda no sirva de gran cosa y que produzca resultados indeseables. El resultado es el mismo para el maestro que para el alumno. Recuerda siempre que solo te das a ti mismo. Esto puede observarse con mayor claridad en los tipos de ayuda que el maestro de Dios presta a alguien. En estas situaciones es donde con mayor claridad el maestro da su propio regalo,
pues Él solo dará lo que haya elegido para sí mismo. Y en ese regalo reside su juicio acerca de la creación de Dios. Los resultados nos permiten reconocer los errores para corregirlos allí donde son más evidentes. Una lección verdaderamente enseñada solo puede conducir a la liberación del maestro y del alumno, pues han compartido un mismo propósito. Un ataque se produce únicamente si el maestro y el alumno han percibido objetivos separados, y esto lo sabemos si el resultado no es únicamente dicha. Si el maestro de Dios tiene una sola meta, hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Una llamada de ayuda se contesta fácilmente con una sola respuesta, y esta respuesta llegará claramente a la mente del maestro, y desde ahí irradiará a la mente del alumno, haciéndola una sola con la suya. Nadie puede enfadarse con lo que es un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a los enfados y emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por los hechos o por la intensidad del enfado suscitado. El enfado puede adoptar la forma de una ligera irritación, tan leve que ni siquiera se puede notar claramente, o puede manifestarse en forma de una ira desbordada, acompañada de pensamientos de violencia, imaginados o aparentemente perpetrados. Estas reacciones son todas lo mismo, ponen un velo sobre la verdad, y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. La verdad es evidente o no es verdad. La verdad no puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones. Reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico es una de las causas básicas del temor. La ira ocupa un lugar central en el sistema de pensamiento del mundo. Un pensamiento mágico da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Un pensamiento mágico afirma que la mente cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, y cree también que puede triunfar en su empeño. Eso no es cierto. Sin embargo, se puede creer que lo es, y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal, y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla? El final de esta batalla es inevitable y su desenlace es la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? No hay otra solución que recurrir a la magia. Entonces, ¿cómo se escapa uno de la magia? Olvídate de la batalla. Acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Recuerda que no hay voluntades separadas, solo hay una voluntad y esa es la de Dios, no hay enemigos. Entonces, ¿cuál será ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? Reconoce que los pensamientos mágicos despiertan tu culpabilidad durmiente, que has ocultado pero no has abandonado. Date cuenta que cada pensamiento mágico le dice claramente a tu mente atemorizada: has usurpado el lugar de Dios, no creas que Él se ha olvidado. Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios, pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo. Y ahora ya no queda ninguna esperanza excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación, según el pensamiento mágico. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable: mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible.
La mancha de sangre no se puede quitar y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. Y a esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros, quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde Dios. Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resalta como una luz blanca y brillante contrapuesta en un horizonte negro, pues eso es lo que es. Dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está justificada. Una vez que esto se entiende, aunque solo sea en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. Los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen realmente el poder de suscitar culpabilidad. De modo que pueden pasarse por alto y olvidarse en el verdadero sentido de la palabra. La locura tan solo aparenta ser algo terrible. En realidad, no puede hacer nada, pues no tiene ningún poder. Al igual que la magia, que se convierte en su sirviente, ni ataca ni protege. Al verla y reconocer su sistema de pensamiento, es ver lo que no es nada. ¿Puede acaso lo que no es nada suscitar ira? Difícilmente. Recuerda, maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella como si te tratase de un hecho. Y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Permite que se te despoje de esa siniestra espada. La muerte no existe, la espada tampoco. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo temor y es, por lo tanto, por siempre real y eternamente verdad. Manual para el maestro de un curso de milagros. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Si el maestro de Dios no aprende a manejar los pensamientos mágicos, se hace daño a sí mismo y le hace daño a su alumno. Si el maestro de Dios no aprende a manejar los pensamientos mágicos, refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real. La manera de lidiar con la magia es una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender claramente. El maestro de Dios tiene que aprender a no atacar la magia. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad en el maestro de Dios, el maestro está reforzando su propia creencia en el pecado y se está condenando a sí mismo. Al mismo tiempo, está abriendo las puertas a la depresión, al miedo y al desastre. Y no es esto lo que el maestro de Dios quiere enseñar, porque no es esto lo que quiere aprender. Si el maestro de Dios cae en la tentación de responder a la magia, inmediatamente la refuerza. Y esto no es siempre obvio. Normalmente está oculto bajo un aparente deseo de ayudar. El deseo de responder a la magia y el deseo de ayudar hace que la ayuda no sirva de gran cosa y que produzca resultados indeseables. El resultado es el mismo para el maestro que para el alumno. Recuerda siempre que solo te das a ti mismo. Esto puede observarse con mayor claridad en los tipos de ayuda que el maestro de Dios presta a alguien. En estas situaciones es donde con mayor claridad el maestro da su propio regalo, pues él solo dará lo que haya elegido para sí mismo. Y en ese regalo reside su juicio acerca de la creación de Dios. Los resultados nos permiten reconocer los errores para corregirlos allí donde son más evidentes.
Una lección verdaderamente enseñada solo puede conducir a la liberación del maestro y del alumno, pues han compartido un mismo propósito. Un ataque se produce únicamente si el maestro y el alumno han percibido objetivos separados, y esto lo sabemos si el resultado no es únicamente dicha. Si el maestro de Dios tiene una sola meta, hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Una llamada de ayuda se contesta fácilmente con una sola respuesta, y esta respuesta llegará claramente a la mente del maestro, y desde ahí irradiará a la mente del alumno, haciéndola una sola con la suya. Nadie puede enfadarse con lo que es un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a los enfados y emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por los hechos o por la intensidad del enfado suscitado. El enfado puede adoptar la forma de una ligera irritación, tan leve que ni siquiera se puede notar claramente, o puede manifestarse en forma de una ira desbordada, acompañada de pensamientos de violencia, imaginados o aparentemente perpetrados. Estas reacciones son todas lo mismo, ponen un velo sobre la verdad, y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. La verdad es evidente o no es verdad. La verdad no puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones. Reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico es una de las causas básicas del temor. La ira ocupa un lugar central en el sistema de pensamiento del mundo. Un pensamiento mágico da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Un pensamiento mágico afirma que la mente cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, y cree también que puede triunfar en su empeño. Eso no es cierto. Sin embargo, se puede creer que lo es, y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal, y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla? El final de esta batalla es inevitable y su desenlace es la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? No hay otra solución que recurrir a la magia. Entonces, ¿cómo se escapa uno de la magia? Olvídate de la batalla. Acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Recuerda que no hay voluntades separadas, solo hay una voluntad y esa es la de Dios, no hay enemigos. Entonces, ¿cuál será ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? Reconoce que los pensamientos mágicos despiertan tu culpabilidad durmiente, que has ocultado pero no has abandonado. Date cuenta que cada pensamiento mágico le dice claramente a tu mente atemorizada: has usurpado el lugar de Dios, no creas que Él se ha olvidado. Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios, pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo. Y ahora ya no queda ninguna esperanza, excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación, según el pensamiento mágico. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable: mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas, no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. Y a esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros, quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde Dios.
Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resalta como una luz blanca y brillante contrapuesta en un horizonte negro, pues eso es lo que es. Dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está justificada. Una vez que esto se entiende, aunque solo sea en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. Los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen realmente el poder de suscitar culpabilidad. De modo que pueden pasarse por alto y olvidarse en el verdadero sentido de la palabra. La locura tan solo aparenta ser algo terrible. En realidad, no puede hacer nada, pues no tiene ningún poder. Al igual que la magia, que se convierte en su sirviente, ni ataca ni protege. Al verla y reconocer su sistema de pensamiento, es ver lo que no es nada. ¿Puede acaso lo que no es nada suscitar ira? Difícilmente. Recuerda, Maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella como si te tratase de un hecho. Y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Permite que se te despoje de esa siniestra espada. La muerte no existe, la espada tampoco. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo temor y es, por lo tanto, por siempre real y eternamente verdad. Tema especial para las lecciones 221 a la 230. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado, y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea, y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas, de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. Desde ese punto, nada puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que esta proyección ha elegido como su deseada meta. Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento ante lo que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada. El perdón no ofende ningún aspecto de la realidad, ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten.
El perdón simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha perdonado y aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente así como ésta es. No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu Salvador y tu protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Padre, te entregamos estos santos momentos como muestra de agradecimiento por aquel que nos enseñó a abandonar el mundo del pesar a cambio del mundo que tú nos diste. Ahora no miramos hacia atrás, miramos hacia adelante y fijamos la mirada en el final de la jornada. Acepta nuestra parte y acepta de nuestra parte estas humildes ofrendas de gratitud, mientras contemplamos a través de la visión de Cristo un mundo que está más allá del que nosotros construimos y que aceptamos como sustituto total del nuestro. Y ahora aguardamos en silencio, sin miedo y seguros de tu llegada. Hemos procurado encontrar el camino siguiendo al guía que tú nos enviaste. Desconocíamos el camino, pero tú no te olvidaste de nosotros, y sabemos que no te olvidarás de nosotros ahora. Solo pedimos que tus promesas de antaño se cumplan tal como es tu voluntad. Al pedir esto, nuestra voluntad dispone lo mismo que la tuya. El Padre y el Hijo, cuya santa voluntad creó todo lo que existe, no pueden fracasar en nada. Con esta certeza, daremos estos últimos pasos que nos llevan a ti y descansaremos confiadamente en tu amor, el cual jamás defraudará al Hijo que te llama. Lección 229 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Toma una respiración profunda. Y déjate encontrar por tu Padre. Déjate encontrar por el amor. El amor me creó, soy amor. El amor me creó, soy amor. Busco mi verdadera identidad y la encuentro en estas palabras. Soy amor, pues el amor me creó. Ahora no necesito buscar más. El amor ha prevalecido, ha esperado tan quedamente mi regreso a casa que ya no me volveré a apartar de la santa faz de Cristo. Y lo que contemple dará testimonio de la verdad, de la identidad que procuré perder, pero que mi Padre conservó a salvo para mí. Soy amor, pues el amor me creó.
busco mi verdadera identidad y la encuentro en estas palabras: soy amor, pues el amor me creó. Ahora no necesito buscar más. El amor ha prevalecido. El amor ha esperado tan quedamente mi regreso a casa que ya no me volveré a apartar de la faz de Cristo. Y lo que contemple dará testimonio de la verdad, de la identidad que procuré perder, pero que mi Padre conservó a salvo para mí. Padre, te doy gracias por lo que soy, por haber conservado mi identidad inalterada e impecable en medio de todos los pensamientos de pecado que mi alocada mente inventó. Y te doy gracias también por haberme salvado de ellos. Amén. Soy amor, pues el amor me creó. Padre, te doy gracias por lo que soy, por haber conservado mi identidad inalterada e impecable en medio de todos los pensamientos de pecado que mi alocada mente inventó. Y te doy gracias también por haberme salvado de ellos. Amén. Soy amor, pues el amor me creó.